Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Contentos? Hace algún tiempo atrás yo escuché una historia que me llamó mucho la atención. Allí en las calles de Nueva York, una muchacha gritaba de una forma impresionante y decía: "No sé morir". Gritos desgarradores de miedo, espanto. Fue una historia muy comentada allí en la Quinta Avenida. Los gritos eran: "No sé morir". Hace algunos días atrás me quedé dormido, más de la cuenta. Generalmente despierto yo a veces a las 4, a las 5 de la mañana. Ya estoy despierto. Pero ese día dormí más tarde y a las 8:30 de la mañana siento un grito desgarrador que me llamó mucho la atención, con llanto. Era mi esposa y me gritaba que nuestra perrita, la Sophie, estaba muerta. También lloramos porque estuvo con nosotros 15 años. Recordé inmediatamente el momento cuando llegué del hospital, me subieron a la cama y me dejaron allí estirado con bastante malestar, y de pronto siento que caminan unas patitas y abro los ojos y era ella, era un cachorrito chiquitito que llegó justo el día cuando yo llegué del hospital después de los infartos. Hace algunos años atrás estábamos sentados en el comedor de nuestra casa en Chile y de pronto sentimos que por la la subida Quillota, pasa una sirena ensordecedora y como que algo en nuestro ser gatilló algo. A los minutos después escuchamos la noticia de que la mamá de Roxana, mi suegra, había tenido un accidente mortal. La semana pasada no pude venir porque estaba enfermo. Como digo yo, con una pata dentro del cajón y la otra afuera. Y este sermón que voy a predicarles hoy ha sido elaborado en un momento un poquito como una contradicción por la fecha en la cual estamos viviendo, porque se presume que en estos días solamente hablamos de regalos, golosinas, dulces, buena comida, un lindo ambiente de hogar, pero el Señor en mi oración pone esta temática para que todos nosotros definitivamente pongamos mucha atención por este tema que nos convoca a todos. Viví estos días experiencias de muerte, personas que fallecieron. Y durante todo este tiempo hemos estado en esta relación hermosa con el Espíritu del Señor y la Palabra, queriendo entregarles a ustedes lo que llamamos sermones selectos. Son bien elegidos. Hemos llegado al sermón número 7. El concepto o el título es la muerte y el subtítulo que lo acompaña es
la muerte del visitante inesperado. Buscaba yo un texto que sea afín a lo que vamos a aprender. Y el libro más antiguo que está en la Biblia, como es el libro de Job, nos dice muchas cosas respecto a la vida y a la muerte. Y hay uno que es muy especial. Yo lo conozco y lo grité por las calles de mi ciudad muchas veces predicando el Evangelio a la gente que escuchaba. Completo dice que la vida es como una flor que por la mañana aparece fresca, lozana, se abre en todos sus colores al sol que le alimenta de las vitaminas que necesita. Pero de pronto por la tarde pasa el hortelano y la corta. Y ya no hay más memoria de él o de ella, de la planta. Por eso que quiero al comienzo informarles que tenemos un gran enemigo que enfrentamos todos los seres humanos. Con este enemigo llamado muerte lidiamos diariamente. Es un gran problema, tal vez es el más grande problema que tenemos los seres humanos. Y es que nosotros somos mortales. Es decir, en algún momento vamos a morir. ¿Cierto? En algún momento vamos a morir. Tal vez sea hoy. Tal vez sea hoy. La muerte es el enemigo final que vamos a ver cómo es destruido. Pero hoy, con la muerte, tenemos que lidiar a cada segundo. Y entonces surge una pregunta que todos nos hacemos. Y aquí viene algo que quiero destacar. Si bien la pregunta existe, la respuesta debemos de saberla en forma absoluta y categórica. La pregunta es la misma que se hizo Job allí en el mundo antiguo. La pregunta es esta: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Job lo dijo de la siguiente manera. Dijo, si el hombre muere, volverá a vivir. Y él agrega, dice, todos los días de mi edad voy a esperar hasta que venga mi rescate, mi cambio, mi mutación. ¿Qué va a ocurrir o qué va a pasar con este cuerpo mortal cuando pase por la transición que llamamos muerte? Hay mucha gente que cree cosas y nosotros las hemos explicado cuando comenzamos nuestras clases de posmodernidad. Yo mismo recuerdo haber explicado en una clase que hay teorías en las que la gente cree. La gente cree, por ejemplo, que después de la vida, esta vida dice, no hay nada. Muchos creen eso. Hay otros que creen que después de esta vida volvemos nuevamente al núcleo central de toda la naturaleza y desde allí podemos nuevamente emerger. Hay algunos que creen incluso que después de esta muerte se van a reencarnar. Pero son pocos los que creen en lo que nosotros creemos. Son pocos los que tienen una respuesta asertiva de la misma manera como nosotros la tenemos. Si nosotros morimos, ¿volveremos a vivir? Este tema de la muerte, lo quiera o no, está en la mente de todos. Tal vez allí en el rincón más escondido, más lejano, pero todos somos conscientes de nuestra mortalidad. Y allí, escondido, ese pensamiento que es un enemigo que está allí y que además lo encontramos allí afuera.
Lo que hace es lo siguiente: cuando una persona no tiene la respuesta adecuada, este pensamiento que está guardado, que está oculto, pero que aflora y que de pronto surge y la persona se agita y la persona se preocupa, este pensamiento tiene una tendencia que nos hace que a todos nos ocurra. Lo que hace es que nos quita, en cierto modo y en cierto porcentaje, nos quita la alegría. La alegría de vivir todas estas experiencias que nos tocan vivir. Tal vez uno de los momentos que a las personas no les gustaría, sé que no hay ningún momento en que se quieran morir, pero el momento tal vez, o la fecha más bien, más complicada para que la gente se muera es ahora, en Navidad. Y ese pensamiento está allí, nos amenaza, nuestras experiencias, allí está como algo malo. Por ello la pregunta que surge, y te vuelvo a decir lo mismo, todas las preguntas que puedan surgir, nosotros debemos de tener la respuesta. Pero la respuesta verdadera, no el por si acaso, el quizás, es tal vez. Ese enemigo, la pregunta es, ¿ha sido derrotado de una vez y por todas? ¿Y qué significa para nosotros la muerte como cristianos? Son preguntas que cada uno de nosotros debe de contestar con absoluta seguridad, no dubitativo, seguro. Quiero hacer una afirmación de esto que estoy hablando, una afirmación. Es la siguiente. Esto no merece ninguna duda, solo que hay que agregar un pequeño elemento para poder tener la respuesta completa y adecuada. Si usted es un hombre o una mujer salvada, lo que yo le digo desde el comienzo en esta temática de la muerte, tenga paz. Tenga paz. Si hay un énfasis que hemos puesto en esta congregación es: estudia tu Biblia. Tener paz significa conocer lo que enseña aquí la palabra del Señor, en donde dice claramente, Jesús fue el que lo dijo. Él dijo, mira, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. No morirá eternamente. Entonces, con eso en mente, nosotros, aunque todos, yo mismo lo he experimentado. Anoche mismo yo me senté en mi cama como a las 3 de la mañana, respiré profundo, me golpeaba el pecho, tomé un poco de agua y después solo puse un razonamiento y dije, es que el dolor no es aquí tanto en el pecho, es más abajo. Entonces, si tomo un poco de agua se me va a quitar. Si tomé agua, respiré profundo y como que bajó el dolor y me pude dormir. Pero tuve una excitación que quitó mi sueño, mi alegría. Tenga paz, lo dijo Jesús. Y son palabras que deben de estar bien plasmadas en nuestro ser. Y la palabra del Señor dice, Él es la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá eternamente. Jesús lo probó. Si hay dos elementos en los cuales yo baso lo que creo, es en lo que Jesús dijo y en lo que Jesús hizo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y Él probó que verdaderamente Él es la resurrección. Esto es muy curioso. Me ha ocurrido muchas veces. Miro y me gusta, a veces voy como predispuesto para poder mirar. La gente no logra entender esto. Dice, mira, generalmente cuando presidimos un funeral de alguien que falleció, varias personas que están allí y que no son creyentes están sorprendidos, están admirados,
¿Por qué están admirados? Porque nosotros los cristianos, cuando alguien muere en el Señor, cantamos de alegría. ¿Cierto? Cantamos de alegría. Y vamos allí en una procesión, al menos en mi país era así. Íbamos en una procesión hasta el cementerio y ahí íbamos cantando. Y el director de los voluntarios o de las damas a veces decía, vamos a cantar el himno número tanto. Y íbamos cantando allí. Nos veremos en el río. Después terminábamos ese canto porque caminábamos cuadras. Cantábamos el otro canto, por ejemplo, que dice, en los cielos nuestra patria es hallada. Para ellos la fundó el Salvador. Común aquí hemos estado presidiendo algunos servicios por alguien que ha muerto y hemos cantado en el grupito que nos hemos juntado a visitar el hogar de aquella persona para hacer un pequeño culto y cantamos todos allí a viva voz. Más allá del sol. Y eso es seguridad, es convencimiento. La respuesta que nosotros damos a los incrédulos respecto a esta temática es ¿por qué? ¿Por qué nosotros celebramos? ¿Por qué? Por eso te digo, mira, son todas respuestas que uno tiene que tener, porque si no tiene las respuestas, nadie puede vivir, nadie puede experimentar, nadie puede tener emociones, sentimientos basados en la verdad, si es que no conoce la verdad. Entonces nosotros le decimos a la gente, ¿por qué ustedes celebran y cantan en sus funerales? ¿Sabe por qué? Porque somos bienaventurados. ¿Cierto? Somos bienaventurados. La bienaventuranza es una palabra que tiene un sentido estricto y habla sobre un gozo, pero no es el gozo que te dan, como por ejemplo esta Navidad, cuando nos toque abrir regalos, de pronto vamos a abrir y aparece allí un regalo. ¡Oh, wow! ¡Qué lindo regalo! Y eso nos produce gozo, pero en el caso de la bienaventuranza, el gozo es un gozo que nosotros tenemos y que vive en nosotros. Se llama salvación. Salvación. La salvación te pasó de muerte a vida. Y entonces dice allí, dice, son felices los que mueren. Fíjate, son preposiciones. Son bienaventurados los que mueren en el Señor. No los que mueren sin el Señor, como la muchacha en las calles de Nueva York que gritaba a viva voz, no sé morir. La pregunta es, ¿sabe usted morir? ¿Sabemos morir? Bueno, la respuesta a aquellos que nos miran cantando en nuestros funerales, nosotros los cristianos miramos las cosas con los ojos de la fe, basados en las promesas de la Escritura. El apóstol Pablo nos recuerda en muchos lugares. Pero una recomendación es esta, si usted no tiene un convencimiento cabal, pleno, total o todavía tiene dudas, entonces lo que le aconseja él, el apóstol dice, no pongan su mirada en las cosas que se ven. Eso dice, no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino pongan su mirada en las cosas que no se ven, aunque ahora, por la palabra, tenemos una cantidad de descripciones del lugar para donde vamos nosotros, para dónde vamos. ¿Quién de nosotros no sabe que hay un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia de Dios? Y dice que allí son calles y hay un mar como de. Entonces, aunque no lo vemos con nuestros ojos, sí podemos nosotros, por nuestra interpretación bíblica y por lo que nosotros creemos, podemos ver y no ponemos la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que ustedes ven son temporales. Se acaban. Temporales. Aunque el faraón en la época antigua hacían un gran sarcófago y se llevaba todos sus tesoros metidos adentro, ninguno de ellos los iba a disfrutar, ni los disfrutó.
Pero nosotros no ponemos las cosas en las cosas materiales, sino que nosotros ponemos las cosas que no se ven, las cuales son eternas. Fíjate por favor la figura, cómo la estamos armando para poder definitivamente en esta selección de sermones tener ahora convicciones profundas. Porque, por ejemplo, si yo te digo, ¿te acuerdas del mensaje de los ángeles? ¿Lo has revivido en tu experiencia diaria? ¿Estás convencido que el mejor amigo que tienes es uno que no ves? Un sermón selecto de lo que hemos venido hablando. Hablamos sobre, por ejemplo, la oración. Y en la oración dijimos algo que es extraordinariamente interesante. Dijimos que nosotros, seres mortales con una naturaleza pecaminosa, podemos entrar para estar allí con el Creador de todas las cosas, junto con miriadas, millones de ángeles que están allí adorando, alabando, y nosotros en medio de ellos, insertos, siendo oídos por el Dios del cielo. No, pues son todas cosas que obviamente ya deben de ser parte de nuestra existencia, porque si no, nos vamos a pasar la vida, toda la vida allí con esa cara, como decía mi papá, no, mi mamá decía, esa cara de chancla vieja. Sí, ¿conoce la chancla vieja? ¿Sí? Que se usa todos los días y está toda chueca, ¿sí? Enojado todo el tiempo, no, contento, sobre todo en este tiempo. Yo dije, mira, qué hermoso lo que podemos nosotros disfrutar, algo tan lindo. Y hay gente que se va a perder todo esto. Ya algunos se perdieron, mira, se perdieron el inicio, pudimos cantar. A pesar de la esperanza de vida eterna, siempre surge la pregunta, ¿qué es la muerte física? Y surge una pregunta que a todos nos ocurre. Dice, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? La primera mención de la muerte está ahí en Génesis. Es producto de esto. Escucha bien. Mira cómo se va. Yo te estoy llevando ordenadamente para que se pueda establecer en tu vida una creencia, no falsa, sino una creencia que forme tu carácter. Forme tu carácter. Y que sepas, como le dije yo el otro día a mi esposa, Roxana, tienes que estar preparada. Vienen cosas más severas, más duras, más lamentables. Van a producir más dolor. Tienes que estar preparada. No, nadie se prepara en el momento en que ocurren las cosas. Uno debe de estar preparado antes. Antes. Génesis nos da una gran enseñanza respecto al tema de la muerte. La muerte es producto de la desobediencia en que incurrió Adán y Eva al comer del fruto que Dios había advertido no comer, ya que el resultado de hacer no es una cosa dietética, no tiene nada que ver con la comida, no. Usa un elemento para decirnos, mira, escúchame bien, te lo voy a decir nuevamente, te lo digo siempre, está establecido en nuestra visión. Tienes que obedecer, porque la desobediencia es sinónimo de muerte, de muerte. Ellos desobedecieron y la muerte es un evento que ocurre en cualquier momento. Eso es lo que enseña la Escritura. Ella dice que puede ser en cualquier momento, de cualquier forma. Hay un texto que dice con mucha precisión, dice, en medio de la vida estamos en la muerte. Te puedes morir. Y este no es un día de echar miedo, no, este es un día de poner una gran verdad allí, bien situada en nuestro pensamiento, en nuestra idea, de que no estemos caminando por la vida como camina el adolescente. Tú le preguntas a un adolescente si le tiene miedo a la muerte, ellos ni se preocupan, para ellos son eternos. Pero pregúntale a una persona que ya tiene sobre 40 años, ahora comienza a preocuparse sobre esta temática. ¿Por qué? Condiciones fisiológicas, porque ella tiene mayor conciencia de los grandes peligros que reviste y que puede enfrentar la muerte en cualquier momento, ya sea de él, ya sea de su familia. Mi perrita allí se murió, apareció, cuando la fui a tomar todavía estaba calientita.
Y ahí la tuve yo en mis brazos y lloré. Estábamos el otro día con mi esposa en la Magnolia con la Crescent para doblar y venirnos el jueves. Creo que el jueves fue. Entonces de pronto viene un gran camión. Estábamos ahí nosotros. Y viene un gran camión que va a dar la vuelta. Y el Señor, como habían autos adelante, entonces intentó dar la vuelta adecuadamente, pero la parte de atrás, porque era uno grande, la parte de atrás se enganchó de los cables que sujetan un inmenso poste. Y de pronto pasa y yo miro el poste y el poste de madera estaba... iba a caer justo sobre nosotros. En medio de la vida estamos en la muerte. En la muerte. Iban caminando 18 jóvenes allí por la calle. 18. Iban caminando 18 jóvenes y de pronto se les cayó la torre de Siloé. Tú lo puedes leer, Lucas 13:4. Cuando le preguntan a Cristo le dicen, oye, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Sabes por qué pasan estas cosas? Es para que te arrepientas y te conviertas. Así lo dijo el Señor, es para que te arrepientas y te conviertas. No vaya a ser cosa que te pase lo mismo a ti, que vayas caminando por la calle y en estos meses de invierno te caiga un rayo. Cosa rara que a uno le caiga un rayo. Pero me encanta esto que es hasta romántico, a mí me gusta este texto. Dice, somos como una flor en el campo, por la mañana estamos frescos, lozanos, mas por la tarde pasa el hortelano y la corta. Así es nuestra vida. En cualquier momento se acaba. Lo dijo él en el tema de la obediencia. Le dice, mira, el día que me desobedezcas y comas de aquello que yo te mandé que no comas, lo que va a pasar es que vas a morir. Si tú tienes la tendencia en forma continua, como la tienen algunos son desobedientes al grado de la rebelión. Hay personas que escuchan la palabra del Señor y esto es trágico. Yo estoy muy preocupado por estas cosas, no solamente por la iglesia que pastoreo, sino que también por tanta gente que vive escuchando el mensaje de la palabra del Señor, porque escuchan lo que tienen que hacer y no lo hacen. Y como no lo hacen el día lunes, martes, miércoles, jueves, y lo hacen en forma reiterada, entonces se transforma en una rebelión. A la desobediencia agregan rebelión. Ese es un estado bastante catastrófico. Entonces, con este tema de la desobediencia en la que incurrió el ser humano, aparece esto. 3 tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y algún día, para algunos, va a ocurrir la muerte eterna. Fíjate que todas las muertes tienen un denominador común. Son todas consecuencias del pecado. Pecado que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pero que lamentablemente aún persiste y se está desarrollando dentro y fuera de las comunidades cristianas. La desobediencia es por lo que vino Cristo. Cristo vino a restaurar la obediencia que se perdió en el Edén. Entonces usted bien sabe que en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ellos siguieron viviendo por muchos años más, pero un día la muerte física los alcanzó, porque lo primero que sufrieron fue la muerte espiritual. Y esto es muy peligroso, es muy grave. En la medida que tú desobedeces, cada desobediencia que tú ejecutas, haces y practicas es un distanciamiento más que te aleja de la comunión con Dios. Mira el ejemplo, a mí siempre me llamó la atención, el ejemplo es emblemático, el ejemplo de este sobrino de Abraham, su nombre es Lot. ¿Qué hizo Lot? Lot comenzó de una forma casi no notoria, imperceptible. Parece que su decisión fue buena. Cuando le dieron a elegir, él eligió y eligió mal. ¿Qué eligió? Miró con sus ojos terrenales, materialistas, y él comenzó a mirar cosas que se veían bien, pero que en el fondo lo alejaban de la comunión con Dios, representado en el caso de su tío Abraham.
Y él miró y vio allí la llanura del Jordán y vio que todo era verde, sus pastizales y gran comida para sus animales. Pero él no se ajustó a lo que se requería, como es la bendición del Señor. Que venga su tío y le diga, ok, mira, yo sé que tenemos problemas, entonces lo que vamos a hacer, vamos a dividir, pero mira, yo te voy a mandar con la bendición del Señor. Y él no, él eligió, se fue. Bueno, el resultado de ello fue el siguiente, porque toda la persona que tiene no solo la tendencia, sino que es una práctica recurrente a la desobediencia, termina como terminó él. ¿Dónde terminó Lot? En la más cruenta de las inmoralidades, apegado a la violencia, en un ambiente de corrupción, donde la gente era indiferente. Allí vivió, perdió a su mujer, casi pierde a sus hijas, y nunca ejerció su ministerio. Siempre estuvo allí solo, porque cuando los ángeles le preguntan, dime, ¿hay alguien más a quien podamos sacar de este lugar? Nunca hubo nadie más, solamente corrupción. Cuando ellos pecaron, siguieron viviendo, solo que hay una separación, pero la muerte física un día los alcanzó. A los antediluvianos que vivieron muchos años, todos tienen una frase común: llegó el momento cuando todos murieron. Todos murieron, excepto hay dos personajes que tú sabes que no han muerto. Uno es Enoc y el otro es Elías. Van a tener que morir, porque todos van a pasar por el proceso de la muerte. Entonces, lo que yo quiero es que estemos muy convencidos de lo siguiente, de esto. Mira, convéncete, por favor. Entonces, yo estoy en un estado, hace mucho rato, oré al Señor y dije, Señor, mira, yo ya, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? O sea, yo insisto, yo trato, pero yo no puedo hacer nada más. Entonces, pero quiero que te convenzas, que estés muy convencido de lo siguiente, que por el acto de desobediencia, la misma del Edén, el hombre recibe 3 tipos de muerte. 3 tipos de muerte. Aunque en el Edén solo se hizo efectiva la muerte espiritual, que los separó de la relación con Dios, porque cuando tú desobedeces, te vas separando de la comunión, la moralidad y la racionalidad. Y entonces cuando la desobediencia es ejercida en la persona, queda en un estado de contrariedad contra la presencia de Dios. Es contrario a la santidad de Dios. No hay comunión. Porque la desobediencia y el pecado cortan la comunión con Dios. Así es como viven muchos en este mundo. La gente vive con sus propios criterios, con sus propias ideas, con sus propios juicios, lejos de la voluntad de Dios. Dios le dijo a ellos, mira, de todo árbol que está en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No hay absolutamente nada que no se entienda de la misma manera. Cada vez que abrimos este libro lo enseñamos. No hay absolutamente nada que no se entienda. Todo esto es comprensible. Comprensible. Pero ¿sabe lo que genera? Corazones duros. Deseamos que usted aprenda esta lección. La desobediencia a la palabra de Dios produce muerte, separación, enemistad, deterioro, pesar físico, separación espiritual. Y al final, si persiste en este estilo de vida, llega la muerte eterna. Entonces, el pecado de muerte, hay un problema espiritual, hay un daño físico y finalmente una muerte eterna. Así dice la Escritura, dice, por tanto, debido a esto, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado entró la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Me voy a incluir para que nadie diga, no, porque todos pecamos. Este es el gran problema, el cual es que Dios es santo y no se asocia con el pecado. Todos los seres humanos son pecadores y por tanto están separados de Dios, deben morir, porque cada pecado merece castigo y el castigo del pecado es la muerte.
Todos conocen este texto. Mire, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado. Sin embargo, aunque los seres humanos, a pesar que saben que el pecado es muerte, el pecado ha aumentado a niveles extremadamente altos. El pecado sigue siendo degradante. El hombre dejó a Dios, comenzó una caída hasta los niveles más bajos de la razón y del comportamiento. Pero mira qué bueno es Dios. Si tú miras la historia, que de hecho en nuestra Navidad, en la verdadera Navidad, nosotros vamos recorriendo y hay un video en donde va a mostrar nuevamente. Yo estaba recordando que el año 2020 estuvimos hablando casi todo el año sobre la salvación, que es un regalo de Dios. Después nos fuimos confrontados para que nos demos cuenta de que estamos viviendo en un mundo peligroso. Pero a pesar de ser el mundo tan peligroso, tenemos una salvedad. La salvedad es que nosotros somos de Dios. Eso es increíble, increíble. Entonces, Dios, en lugar de castigar a la gente por esta caída hasta los niveles más bajos de la razón y el comportamiento, Dios, en lugar de castigarnos con la muerte merecida, porque dice claramente, mira la misericordia de Dios. Si eso estuviera en ejercicio, hoy nadie estaría vivo. Porque dice el alma que pecare, ¿cuál es el resultado del alma que pecare? Esa morirá. Ese es un decreto de exterminio de todo el género humano. Y entonces allí es donde aparece la persona de Cristo, la que menosprecian, a la que no obedecen, la que no es significativa para la vida de las personas, la que nos trajo vida y nos dejó evangelio para que nosotros podamos vivir dentro del propósito de Él. Y Él vino a ser nuestra salvación, redención, regalo eterno de salvación, porque si Él no fuera lo que es, lo que está haciendo hoy, entonces el veredicto es: el alma que peca, esa muere. ¿Cuántas veces hemos pecado? Es la misericordia de Dios. Y fíjate que esto es bien complejo y a la vez tiene una simpleza enorme. Pero yo estaba sacando las cuentas en mi propia vida. Yo me llevo pensando en lo que Dios ha sido conmigo. La misericordia de Dios me ha alcanzado de una forma tan extraordinaria porque yo he pecado muchas veces y si estuviera aún vigente el decreto de exterminio, yo estaría muerto. Pero Él ha extendido su misericordia y la extendió hasta ese momento, 3 de la mañana, 28 de noviembre del año 82, cuando yo reconocí, Él me convenció de mis pecados, me bajé de mi cama, boté allí todos los restos de marihuana que tenía, fui, los deposité en el baño, doblé mi rodilla y le dije al Señor: Señor, por favor, perdóname. Mi vida cambió. Pero así todo ha seguido extendiendo su misericordia. Porque hace mucho rato que yo debiera de estar en el Hades, en el Seol, en el infierno. Me acuerdo que una vez me subí con un amigo, estábamos de campamento allí en una playa que se llama Tunquén, un lugar muy maravilloso. Y entonces un día estábamos mirando cómo volaban las gaviotas. Y veíamos a las gaviotas volar y volar y volar. Y en nuestro desvarío en el que andábamos dijimos: ¿y qué será comer huevos de gaviota? Y nos pusimos a escalar esos acantilados. Y cuando estábamos bien alto, mi amigo que iba sobre mí primero dice: me voy a caer. Se caía él y me caía yo. ¿Y sabes qué? El Señor tuvo misericordia. Si no, yo estaría allá en el Seol. Todos deben de morir, dice Él, no hay justo ni aun uno. Pero aparece Cristo y Él cargó nuestros pecados, pagó el castigo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y entonces allí es donde debemos de dar gracias por ello. Con esta acción que hizo Jesús por nosotros, salvarnos de la condenación, ahora en vez, escucha bien, he ido en forma bien ordenada para poder establecer en usted un criterio, una idea, un juicio.
Con esta acción que hizo Jesús por nosotros, salvarnos de la condenación, ahora en vez de temer a la muerte y de sentirnos intimidados por ella, sabiendo que nos va a llegar en cualquier momento, nosotros los salvados, ¿saben lo que hacemos? Nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Dios. Sabiendo esto, nosotros no tememos morir. Sabiendo esto, no tememos morir. Lo que sí tememos y nos da miedo, ¿cómo vamos a morir? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Cómo usted va a morir? A veces me pongo a pensar, ¿cómo voy a morir? Estuve ya ahí en la plancha del hospital y el médico dijo, yo escuché cuando le dijo a mi hijo, a Gerson le dijo, tu papá se va a morir. Yo ya con el dolor perdí el conocimiento y abro mis ojos cuando vienen corriendo los paramédicos con esas cositas de metal que te ponen corriente. Qué bueno que ya estaba a salvo. Pero tengo miedo de morir, ¿por qué? Porque es cómo voy a morir. Mediante la fe en la obra de Cristo nos podemos acercar a Dios tranquilamente, hallar socorro en vez de ser enemigos expuestos a juicio condenatorio. Hay algunos que incluso, yo estaba leyendo sobre esto, hay algunos que se sienten molestos, asustados, incluso desesperados por este tema de la herencia del pecado y la muerte. El pensamiento que tienen respecto al pecado y la muerte es este. Dicen, ¿cómo pueden declararnos culpables a nosotros de esto que ocurrió hace tantos miles de años atrás? Hay gente que incluso increpa a Dios y dice, no es justo que tú nos juzgues por el pecado de Adán. Y ese es el razonamiento que tiene la gente. Dice, no, me estás culpando por algo que yo no hice. No, mira, escucha bien. Hay que ser bien objetivo, muy objetivo. Si alguno dice que no ha pecado, ¿qué es lo que es? Si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso. Si alguno dice que no está pecando, ¿qué es? Mentiroso. Si alguno dice que no va a pecar, mentiroso. Y entonces nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores y cuando lo hacemos, allí es donde ajustamos con Adán. ¿Por qué? Porque nosotros, confirmando nuestra pecaminosidad, nos hacemos solidarios con Adán cada vez que pecamos. Es decir, somos pecadores. No se sienta mal, porque usted es un salvado. Cuando el Padre nos mira, ¿a quién ve? Ve a su Hijo. Ve a su Hijo. Y entonces, cuando uno piensa de la manera como piensan tanto, yo esto lo he escuchado muchas veces, bueno, ¿y qué tengo que ver yo con lo que hizo Adán si yo no soy culpable de eso? No, eres tan culpable, de hecho, a que tú también eres un pecador y de hecho nosotros estamos hechos del mismo material, con la misma tendencia a desobedecer y rebelarnos y todos los pecados que cometemos nos condenan. Para eso apareció Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, todo tiene fundamento bíblico. Dice, por la transgresión de un hombre reinó la muerte. Muchos más reinarán en vida por medio de un hombre. Mira la oportunidad que nos da. Nos da la oportunidad de pasar de muerte a vida y hacer que la vida de Cristo reine y que recibamos la abundancia de su gracia y que vivamos en el don que se llama justicia. Esta es una verdad indesmentible. Escúchame bien, uno de estos días nos llegará la muerte. Inesperada. Inesperada. No, nadie la está esperando. Ni nadie le abre la puerta. Anoche cuando me dolía el pecho, yo ya sé que
Bajo mejor y me tomo 1 o 2 aspirinas para que la sangre se haga más delgada y entonces si hay un coágulo de sangre pueda pasar libremente y no se vaya o al corazón o al cerebro. Pero la muerte física nos va a llegar, va a ser inesperada, va a ocurrir de esta manera. El corazón dejará de latir, los pulmones dejarán de bombear la sangre con oxígeno y las células pueden aguantar 3 minutos sin estos requerimientos de sangre y movimiento. Y entonces comienza la muerte por falta de oxígeno. A todos nos va a pasar. La muerte nos va a tocar la puerta y es en ese momento cuando se va a producir lo siguiente. Se va a producir la separación de el alma con el cuerpo. Aprenda bien para que tenga esto que yo les dije. Yo les dije cuando prediqué con los ángeles, no, yo ya quedé encantado. Ahora sí puedo decir, tengo un amigo secreto. Cuando decían los niños, yo me acuerdo, decía que tiene un amigo secreto y yo lo veía como conversar con su amigo secreto a mis hijos, a mis nietecitos, y dije, ¿este qué le pasa? No, ahora yo sé que tengo un amigo secreto. La muerte nos tocará la puerta. En ese momento se va a producir la separación del alma con el cuerpo. Entonces el cuerpo irá a la sepultura. ¿Y qué va a ocurrir allí? Allí se va a descomponer, será comido por un montón de bacterias. Pero el alma, el aliento de vida, el lugar donde residen mis emociones, mis sentimientos, mis razonamientos, esa parte que cuenta la Escritura en Génesis cuando dice que Dios sopló aliento de vida y el hombre fue un ser vivo, un alma viviente, y es allí en la muerte. Es esa la parte del ser que no muere, sale del cuerpo físico y se va a trasladar para estar con su Salvador y Señor. ¿Sabe usted cuál es una condición muy importante para que eso ocurra? A mí me encantó este texto bíblico. Una condición muy importante para que esto que te acabo de decir, que cuando llegue la muerte y entonces tu cuerpo va a ser llevado allí, a ese lugar donde las bacterias se lo van a comer entero. Pero en ese momento cuando tú mueres, entonces tu alma va allí con tu Salvador, con tu Señor. Pero hay una condición que es muy importante creer en lo que dice Juan 8:51. Mira qué interesante lo que dice. Lo dice de una forma magistral y agrega un elemento que es una verdad sobre la verdad, para que sea una verdad pero absoluta y completa. Dice, de cierto te digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Volvemos nuevamente. ¿Te das cuenta de la insistencia de Dios que leas la Biblia? Porque una condición es esa, te digo una verdad sobre otra verdad, para que sea una verdad absoluta. Dice, si tú guardas mi palabra, nunca vas a morir. ¿Quieres que te acuerdes de la estadística? La estadística dice que este es el libro más vendido y es el libro menos leído. Dentro y fuera de las iglesias, los cristianos no leen la Biblia. De nuevo aparece la palabrita que todos conocemos, que está allí en la iglesia de Filadelfia. Yo te guardaré de la hora de prueba que viene sobre todos los moradores de la tierra. Condición número 1, guarda mi palabra. Porque si guardas la palabra, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vas a vivir por la palabra, en la palabra, y vas a tener un testimonio conforme a la palabra. De tal modo que cuando Él venga, Él dice, yo me tomaré a mí mismo. Es decir, vamos a ser, o debemos ser semejantes a Él. A mí me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Fíjate que yo un día, yo estaba pensando en lo que dice Pablo. Él dice, es mi evangelio. Y yo dije, Pablo dice que es su evangelio. ¿Se habrá equivocado el tipógrafo de la imprenta?
Y después comencé a buscar en otra versión, y en otra versión, y en otra versión. Y en todas dice lo mismo. Pablo dice, crean en mi evangelio. ¿Saben lo que está diciendo? Está diciendo, yo he entrado frecuentemente, en forma precisa, insistente, completamente, y el evangelio ha cambiado mi vida. Y todo lo que yo hago es el evangelio. Por lo tanto, puedo decir con libertad, este es mi evangelio. Son condiciones, estados. Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús. Bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la eternidad nos espera. El libro de Eclesiastés nos aclara en forma muy eficiente al decirnos que entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Se va la carne, se queda la carne, se va el espíritu para estar con aquel que lo dio. Estaba leyendo yo una vez una historia de lo que pensaban en la Edad Media respecto a las almas. Y la gente en la Edad Media creía que Dios tenía una bodega de puras almas. Y cuando alguien nacía, entonces elegía tal alma y se la mandaba. Locuras. La muerte física no es aniquilación. Es sencillamente el espíritu volviendo a Dios que lo dio. Alguien preguntó, y es una pregunta que incluso se la hacen los creyentes, como hay personas que no recorren, porque estos son temas que hay que recorrer. Recuerda tú que en las reglas de la hermenéutica que hemos estado recorriendo, la hermenéutica y su regla de oro dice claramente que este libro se interpreta solo que necesitas empezar a recorrer sus páginas. Y una de las reglas es que mires allí, abajito ahí, mira, aquí hay varias referencias, entonces tú allí diligentemente, no así superficial como lo hace la gente. La gente se... Ok, gracias. No, en forma bien eficiente. Entonces te vas en un recorrido por la palabra del Señor y logras llegar al entendimiento de las temáticas que Él nos está presentando. Porque todavía hay gente, incluso fuera y dentro de las iglesias, que no saben dónde los creyentes que mueren se van. La respuesta es esta. Yo estaba buscando y en el original dice Tashuv el Ha Elohim. ¿Qué está diciendo? Dice, los que mueren en el Señor han vuelto a Dios. Ellos están delante de Él. O sea, el día que nos muramos, ¿dónde vamos a estar? En la presencia de Él. El problema no es que debemos tenerle miedo a la muerte. Creo que ninguno de nosotros le tiene miedo a la muerte. A lo que le tenemos miedo es cómo vamos a morir. Si hay una de las muertes que a mí me impresionó mucho y yo tuve, no sé si privilegio, pero yo lo siento que fue un privilegio. Yo pude vestir a mi suegra. Mi suegra murió de una forma pero catastrófica, horrible. Calza muy bien el título de este sermón, La muerte, el visitante inesperado. Ahí andaba mi suegra cuidando primero la casa de su hija, la hermana de Roxy. Se compró una casa y comenzaron a hacer una ampliación y ella se fue de vacaciones. Le encargó a mi suegra que por favor vaya a estar allí mientras ellos estaban de vacaciones. Y entonces mi suegra se iba para estar allí en la casa de su hija. Y en el segundo piso había un gran ventanal que Viviana, mi cuñada, puso. Y entonces mi suegra, para que no quede eso y alguien pueda entrar a la casa, lo que hizo fue lo siguiente. En sus carreras de llegar luego a la casa del Señor, porque era día lunes, y ella era una dorca de la iglesia y tenía que estar a la hora en el culto de las damas, 2 de la tarde. Entonces ella corrió de un lado a otro, no hallaba cómo cerrar, y entonces encontró allí una puerta muy pesada con un vidrio triple de un shower door. Y entonces, como pudo, la agarró, la puso allí en la ventana, solo que no recordó, no supo que el viento del lugar, que era mucho,
Entonces, al poner la ventana y al darse vuelta para correr a la casa del Señor, la ventana cayó, le golpeó en la cabeza y le cortó su cuello. Y como pudo, se amarró una toalla, bajó por la escala del segundo piso, corrió a la casa del vecino y la llevaron al hospital. Y esa fue la sirena que escuchamos cuando estábamos allí en nuestro hogar. ¿Qué pasó a esa hora? La muerte, en forma inesperada, se llevó a la mamá, a la suegra, a la abuelita. Pude verla yo en el hospital, nadie quiso entrar. Yo entré y ahí estaba mi suegra con su cuello todo cortado. La ajusté, le apreté, la vestí. ¿Dónde están los creyentes que mueren en el Señor? La respuesta es Tachud, El, Ha, Elohim. Han vuelto a Dios, están delante de Él. Allí lo vemos en la Escritura. Cuando Esteban el creyente estaba a punto de morir, dice la palabra, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Sabes dónde se fue? A la presencia del Señor. Como podemos apreciar, Esteban estaba consciente, estaba descansando en que el Señor Jesús iba a recibir su espíritu. Una cosa muy importante, nosotros los salvados no tememos a la muerte, sino la forma como vamos a morir. Recordaba tantas cosas. Mi papá, un día yo lo escuché decir, dice, el día que yo me muera, me gustaría morirme en este lugar, predicando el Evangelio. Y si no, mi segunda opción es que muera acostadito en mi cama. Murió acostadito en su cama. Se puso su mejor traje, con su sombrero ahí al lado. Y ese día murió. Cuando un creyente muere físicamente es llevado por los ángeles a la presencia del Señor. Los evangelios lo enseñan claramente. Sucedió, dice el evangelio, que murió el pobre Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? ¿Dónde, responde la pregunta que acabo de hacer, ¿dónde están los creyentes que mueren en el Señor? La Biblia dice que cuando murió Lázaro, dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es un lugar de bendición, lugar de seguridad, lugar de vida eterna, lugar de descanso, lugar de esperanza, donde toda la vida está plena, lugar delicioso, lugar donde, como dice Pablo, hay cosas que ojo no vio, ni oído ha oído. Ese es el lugar de aquellos que escuchan las cosas y que obedecen a la palabra del Señor. La obediencia no es un juego. Es la opción más segura. Porque cuando muere el incrédulo, va a un lugar de espera, un lugar de tormento llamado Hades. Es un lugar que está reservado para el día del gran juicio del trono blanco. Es la separación eterna de Dios. Allí en ese trono se dictará la sentencia final. Todos los muertos resucitados en la segunda resurrección se van a dirigir al lago de fuego, el cual es la muerte segunda. Así lo dice la Escritura. Murió también el rico, fue sepultado. Y en el Hades, la región de los muertos, el rico allí alzó sus ojos estando en tormento. Yo te puedo explicar eso. Lo he dicho en innumerables ocasiones. Es un lugar donde los sentidos están en forma plena.
tu tacto, tu oído, tus ojos, tu olfato, tu piel. Un cuerpo transformado, ¿para qué? Para que cuando muera pueda estar allí sufriendo por toda una eternidad. Toda una eternidad. Los justos en sus cuerpos resucitados y glorificados recibiremos recompensa. Moraremos por siempre en el cielo. Así que cuando un creyente muere va a presentarse de manera inmediata al Señor, lugar que es mucho mejor. ¿Dónde lo puedes conocer?, le dijo el ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El apóstol Pablo tiene una idea que comparto plenamente. Él dice, mira, yo estoy puesto en estrecho. El hecho de estar en meditación y escudriñando la palabra del Señor, también a mí me pone en estrecho. Yo estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es, mira lo que dice, no dice mucho, dice muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. Aquellos que nos precedieron siendo salvados, justificados por la fe, que alcanzaron paz para con Dios, están preparados, esperando ser levantados en la primera resurrección. La pregunta que viene, necesariamente hay que hacerla. La pregunta es, ¿y tú estás preparado? Esa es la pregunta. ¿Y tú estás preparado? Si nosotros morimos hoy, la pregunta es con absoluta seguridad. Por eso te dije, las respuestas deben de ser categóricas. Aquí no puede haber nada dubitativo. Yo no puedo estar pensando ahora que sí, que a lo mejor, que tal vez. No, mi respuesta tiene que ser categórica, por un sí o por un no. Si es por un sí, ¡gloria a Dios! Si es por un no, Señor, ten de mí misericordia. Para que no pase este día. Porque la muerte es un visitante inesperado. Puede llegar hoy. Abre tu corazón. Mira, escucha lo que te va a decir la palabra del Señor. Escúchalo. El mayor consuelo que podemos encontrar en el tema de la muerte proviene de dos fuentes. Una fuente es la enseñanza y las palabras de Jesús. De nuevo la Biblia. La otra fuente es el ejemplo de Jesús y la obra de Jesús. No hace mucho tiempo se realizó una encuesta aquí en los Estados Unidos. Una encuesta que se hizo dentro de los miembros de las iglesias. Y a los miembros de las iglesias, en forma nacional, se les pidió que identificaran el capítulo favorito de la Biblia. Y entonces se hizo una encuesta. ¿Cuál es el libro favorito de la Biblia? Todos pensaban que el libro favorito de los cristianos en Estados Unidos era 1 Corintios 13. ¿Lo conocen? 1 Corintios 13, donde habla sobre las preeminencias del amor. Lamentablemente, quedó segundo. Y al ladito de él está, en 1 Corintios, capítulo 15, está el tema de la resurrección. Quedó tercero. Quedó tercero. Esto me impactó mucho. Como yo me gusta absorber todo esto y queda dando vuelta en mi mente. Y después vivo todos los demás días en función de esto.
El capítulo que quedó en primer lugar en términos de popularidad entre la gente de las iglesias de los Estados Unidos fue el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Déjame tomar 20 segundos de tu tiempo para dejar en tu corazón algo muy importante. Se presume que los salvados conocemos la escena. Allí está Jesús con sus discípulos. Está allí en el aposento alto en la noche anterior antes de morir. Y entonces les habló sobre el amor, les habló, incluso increpó a Judas y le dijo: hay uno de ustedes que me va a entregar. Y todos se preocuparon y todos quedaron allí como que seré yo, seré yo. Nadie se había dado cuenta que en medio del grupo había un mentiroso. Y entonces Cristo le dice directamente a Judas, le dice: lo que tienes que hacer, hazlo. Y estaba escuchando Pedro y dice algo bien interesante Pedro. El capítulo 14 a propósito dice lo siguiente, dice: no se turbe vuestro corazón. Está hablando de la vida y la muerte. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en mí? Incluso en otra versión dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creen en mí? ¿Creen en mi Padre? Si ustedes creen en nosotros, déjame decirte algo. A propósito de la muerte, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy yo ahora a preparar un lugar para vosotros. Si esto no fuera verdad, yo os lo hubiera dicho antes. Pero es verdad. Yo voy a preparar un lugar para vosotros. Me encanta la respuesta de Pedro. Ese Pedro, siendo como era, es un hombre bien interesante, un discípulo del Señor. Pedro había estado con Cristo cuando fue a Capernaum, ahí estaba Pedro. Cuando fue allí al mar de la Galilea, ahí estaba Pedro. En todos los lugares estaba Pedro. Cuando fue a la transfiguración, ahí estaba Pedro. Pero Pedro le dice algo interesante, le dice, Señor, le dice: ¿a dónde vas? Le está diciendo: ¿por qué no me puedes llevar? Me has llevado siempre. Ahora, ¿por qué no me puedes llevar? Pedro se perdió todo el discurso del amor. Todo lo que escuchó decir fue lo siguiente: me voy. La mente de Pedro se apagó. Entonces Pedro dice: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde: Pedro, a donde voy tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. A donde yo voy no me puedes seguir. Allí hay un límite temporal a una prohibición. No me puedes seguir ahora, pero después me seguirás. Yo voy a morir, pero tú también vas a morir. Quiero que mantenga esto en mente. Vuelva al capítulo 14, grábalo en su corazón, el capítulo más leído en los Estados Unidos. Escucha bien. La muerte es un visitante inesperado. Pero mira, escucha bien. No se turbe tu corazón. No tengas miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy ahora y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Y aquí aparece algo que es realmente que debe de cambiar la manera de vivir del individuo. Dice: vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Es decir, tienes que vivir por la palabra. Si no, no. Si no, vas a seguir viviendo a propósito de tus ideas, tus juicios, tus anhelos, tus preocupaciones. Debes de vivir conforme a la palabra. Te queda algo de tiempo para vivir. Todavía tienes una vocación que cumplir. A lo mejor vas a tener que pasar por el sufrimiento que falta en tu misión. Misión que se me ha encomendado cumplir, pero hay un momento que te vas a unir y estarás conmigo en casa.
Por lo tanto, que quede en tu corazón. Que no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. ¿Escuchaste? Que no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Hay un lugar preparado para nosotros. ¿Te acuerdas de la experiencia de mi hermano y de mi mamá que lloraba tanto? Tanto que lloraba mi mamá cuando mi papá se murió. No tenía consuelo. Y mi hermano aquí en los Estados Unidos, mi hermano Juan, tuvo un sueño. Y él lo contó y dijo, el Señor me mostró. Y el Señor le dijo, anda a Chile y conversa con tu mamá. Y cuéntale lo que yo te mostré. Y él se fue a Chile. Y llegó a Chile. Y entonces habló con mi mamá y le dijo algo que después nos contó a todos. Dijo, el Señor me llevó. Te vuelvo a decir, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y entonces él dice que el Señor le mostró y dice que entró por las calles de una gran ciudad hermosa. Dice que habían unos palacios, unas verdaderas mansiones. Dice, lo que más le llamaba la atención era que todas tenían columnas así, como de mármol, blancas. Y él dice, qué impresionante. Y entonces llegó a una hermosa, grande, y entró, y dice que cuando puso su pie ahí adentro, dice que le llamó más la atención porque su pie se llegó a hundir allí, era tan hermoso. Y entonces mira allí a la distancia, y allí en la sala estaba mi padre. Y estaba sentado, dice, a mi papá le gustaba hacer cositas con sus manos, tenía mucha habilidad. Y estaba haciendo los textos bíblicos que están en el pan de vida. Y entonces le dice, estoy haciendo esto porque muchos de ustedes van a llegar aquí para estar conmigo. Se le acabó la pena a mi mamá. ¿Sabe por qué? Juan capítulo 14 es el capítulo más leído y allí dice claramente, no se turbe tu corazón. No tengas miedo. Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si esto no fuera verdad, yo te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Oremos al Señor.